Ok, podemos decir que ajustes a una operación algebraica se realiza con el integrando para ajustarlo a una fórmula básica sin alterar dicho integrando. Son operaciones algebraicas que tú tienes que hacer para poder integrar. Para empezar, tú ya sabes que para poder integrar tienes una función y la derivada de esa función, ahí está. Esa era la idea con la que ustedes trabajaron para este examen pasado. Tienes una función y la derivada de esa función, ahí está. Entonces, tienes que ajustar para tener esto sin alterar la función, como por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Multiplicar y dividir. Eso es lo básico. Ya sé que puedo hacer yo, ok, si necesito una X, pongo una X, divido entre X y ya lo tengo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues a lo mejor sumar y restar. Sumo 2 y resto 2 y entonces sumo un 0. Es como si tú la función la multiplicaras por 1. Esto es 1. Y no pasa nada, cualquier función multiplicada por 1, pues sigue siendo la función. Y aquí es como si tú sumaras un 0. Y no pasa nada, cualquier función a la que le sumes un 0, pues sigue siendo la función. Estas dos, multiplicar por 1 y sumar un 0, son las primeras que nosotros debemos de saber para poder integrar. La tabla siguiente enumera los ajustes que se pueden realizar, no son todos, pero enumera la mayoría, así como las características del integrando al que se pueden aplicar. Por ejemplo, si tú tienes el integrando es racional, puedes simplificar separando el numerador, eso sí lo podemos hacer nosotros. O la otra es que dividas. Si el de arriba es más grande que el de abajo, entonces hay que dividir. Eso no está aquí para que lo apunten. Si la fracción, por ejemplo, es impropia, para que lo apunten por aquí. Si la fracción es impropia, entonces se divide. Eso lo debemos de saber desde primer semestre, porque lo hacíamos con fracciones parciales y decíamos, a ver, ¿tenemos una fracción propia? Sí. Bueno, entonces separábamos por fracciones parciales. ¿Tenemos una fracción propia? No, es impropia. Una fracción impropia significa que el grado del numerador es más grande que el de denominador, el más grande, ¿verdad? O sea, n es mayor a m. Esto es impropia. Si tú tienes esto, si el grado del numerador es más grande que el del denominador, entonces tienes que dividir. Y vamos a ver qué es lo que pasa después de eso. Cuando tú tienes, por ejemplo, una fracción propia, entonces algo que puedes hacer, depende de la función obviamente, es dividir. En ese caso, tienen ustedes la integral de 1 más x sobre x cuadrada más 1 de x, ¿cierto? Entonces nosotros aquí tenemos que puedes separar 1 sobre x cuadrada más 1 más x sobre x cuadrada más 1. Y eso serían dos integrales. ¿Cuáles serían estas integrales? La primera, derivada de x sobre x cuadrada más 1. Y la segunda, x sobre x cuadrada más 1. Como nosotros ya sabemos integrar, ¿qué resulta esta integral? Un logaritmo natural. ¿Qué resulta? De x sobre x cuadrada más 1. Un logaritmo natural. ¿Esta? Pues está en la forma de u sobre 1. No. La segunda es logaritmo natural. La segunda es un logaritmo natural, pero la primera que lo acaban de presentar, ayer lo presentaron y les fue muy bien.
que representa la primera integral de x sobre x cuadrada más 1. Una tangente inversa. Una tangente inversa. Cuando tú separas, puedes tener una tangente inversa y un logaritmo. Esta forma la vamos a utilizar muchísimo en una de las técnicas de integración que vamos a ver más adelante. Esta. Pónganle por ahí una nota y pónganle fracciones parciales. Lo mismo va a pasar con 1 más seno de x sobre coseno de x. Siempre que puedas separar. ¿Cuándo puedes separar una fracción? Cuando tienes a más b entre c. Sabemos que es a entre c más b entre c. Ahora, la otra es la división. Ok, en la división, bueno, ahí es lo que les decía, que el integrando es una función racional impropia, el grado del numerador es mayor que el del denominador, divides, y ya sabemos dividir. Completar un cuadrado perfecto. Eso también nos va a ayudar para resolver integrales, completar un cuadrado perfecto. También lo aprendimos en primer semestre, completar cuadrados y usar identidades trigonométricas. Cuando tú necesitas integrar, por ejemplo, la tangente cuadrada de x, pues eso no hay una integral que resuelva la tangente cuadrada de x, no la tenemos. Pero nosotros sabemos que, ay, perdón, ¿sí se ve? Nosotros sabemos que la tangente cuadrada es secante cuadrada de x más 1 y estas sí las podemos integrar. Entonces, ahí en su libro van a poner la integral de la secante cuadrada de x más la integral de dx. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrada? La tangente, ajá, más la constante. Entonces, utilizar una identidad para poder integrar. Y esto lo vamos a utilizar en la técnica de integración, integrales de funciones trigonométricas con potencias. Todas estas ajustes las vemos ahorita porque se utilizan en las técnicas de integración más adelante. Por ejemplo, tenemos nosotros sumar y restar términos al numerador y al denominador, multiplicar y dividir por un factor apropiado, era lo que les decía. Sumar y restar es como sumar un 0 para poder resolver la ecuación. Y multiplicar y dividir, pues a lo mejor eso lo hicimos también en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les explicaba un problema donde multiplicabas por 1 más coseno de x y dividías entre 1 más coseno de x? Y, ok, ahí aparece cómo no separar denominadores, porque luego eso no se hace, ¿verdad? Pero ya hicimos nosotros algunas cosas de esas. Ahí está un ejemplo de cómo sumar y cómo restar. Para ese ajuste, lo utilizamos también en simples cambios de variable. Por ejemplo, cuando tú tienes, el ejemplo que está ahí es 2x sobre x cuadrada más 2x más 1 de x. Lo primero que usted haría aquí es, bueno, u es x cuadrada más 2x más 1. Por lo tanto, la derivada de u es 2x más 2. ¿Y qué pasa? Que no tengo 2x más 2, tengo 2x solamente, pero me falta más 2. Aquí voy a poner que me faltó el de x, ¿verdad? 2x más 2.
Ahora, como a mí me falta el más 2, lo que dice aquí es que le puedo sumar 2, que es el que necesito, y restar 2. Sumar y restar, puedo hacerlo, porque en realidad estoy sumando un 0. Sumo 2 y le resto 2. Y separo la integral entonces con lo que necesito, la integral de 2x más 2 sobre x cuadrada más 2x más 1 de x, menos 2 integral de dx sobre x cuadrada más 2x más 1. Siempre que tú hagas este tipo de problemas, siempre el resultado va a ser un logaritmo y una tangente inversa. Bueno, aunque esto no necesariamente es la misma, ¿verdad? Tangente inversa. Un logaritmo y una tangente inversa es el resultado de hacer este ajuste, siempre. Apúntelo ahí en su libreta, bueno, en su libro. Siempre el resultado de hacer ese ajuste es un logaritmo y una tangente inversa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esto ya está completa. U es x cuadrada más 2x más 1 y la derivada es lo de arriba. Entonces aquí tienes derivada de u sobre u, que es logaritmo natural de u, que es logaritmo natural de x cuadrada más 2x más 1. Ese ya está. Pero esta no. Para encontrar la tangente inversa, tienes que completar cuadrados, o sea, ajustar. Seguimos ajustando. En este problema ya hicimos un ajuste y ahora vamos a hacer otro. Tienes que completar cuadrados. Lo voy a hacer aquí. ¿Se acuerdan de cómo completar cuadrados? X cuadrada más 2x. Dejamos un espacio porque voy a poner el que me falta más 1. Aunque bueno, de hecho ese es un cuadrado perfecto, ¿no? X cuadrada más 2x más 1. No es necesario completarlo. Porque dos números que multiplicados me dan x más 1 al cuadrado. Es x cuadrada más 2x más 1. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya está. Nada más que aquí voy a poner otra variable porque no puedo poner u, luego me confundo. Z es igual a x más 1 y la derivada de z es de x. Siempre que tú vayas a hacer algo así, menos 2 integral de derivada de z sobre z cuadrada, menos 2 integral de z a la menos 2 de z, y la integral de z a la menos 2 es z a la menos 1 entre menos 1, o sea, 2 sobre z, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Y quién Sí. era z? Se ve. X más 1. Por lo tanto, el resultado de la integral, logaritmo natural de x cuadrada más 2x más 1, más 2 sobre z, que es x más 1. Este tipo de integrales las usamos muchísimo cuando nosotros vemos fracciones parciales. Resultan estas formas de integrales, y ya las debemos de saber hacer porque ya sabemos resolver esta integral pequeña que te resulta de una fracción parcial. Multiplicar y dividir por un factor apropiado, eso lo hicimos nosotros cuando resolvimos un problema que me decían ustedes antier, bueno, cuando íbamos a resolver. El problema que está ahí era justamente, creo que era el problema que ustedes tenían. No, creo que la otra era con senos. Pero es exactamente lo mismo, ¿ya lo vieron?
multiplicar y dividir. Por ejemplo, 1 sobre 1 más seno de x por dx. Entonces, bueno, no puedo resolver esto porque si u fuera 1 más seno de x, la derivada es coseno. Coseno de x, derivada de x, y el coseno no lo tengo. Si lo pongo y quito el coseno, pues en realidad no me va a servir mucho porque el coseno de aquí de abajo, pues ¿de dónde lo voy a sacar ahora? No hay diferencia, nada más tengo un coseno, no dos cosenos. Por lo tanto, es otro ajuste el que tenemos que hacer para resolver esta integral. Y ese ajuste es multiplicar por 1 menos seno de x y 1 menos seno de x. Para que me quede a mí la integral de 1 menos seno de x sobre, o sea, de x, 1 menos seno de x por 1 más seno de x es 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Son binomios conjugados. El resultado es una diferencia de cuadrados. Y esto es igual al coseno cuadrado de x. Porque yo sé que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y entonces, 1 menos seno cuadrado de x, pues es coseno cuadrado de x. Utilizamos otro ajuste. 1 sobre coseno cuadrado de x menos seno de x sobre coseno cuadrado de x de x. Y luego utilizamos identidades, que utilizar identidades también es como decir que estás utilizando un ajuste. Todo lo que estés cambiando en las integrales estás ajustando para poder integrar. 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrada. Y seno sobre coseno cuadrado es seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. O sea, bueno, nosotros no la sabemos así. 1 sobre coseno es secante y seno sobre coseno es tangente. Utilizamos identidades para poder ajustar y poder integrar. La integral de la secante cuadrada, tangente de x. Y la integral de la secante tangente, secante de x. Utilizar identidades para poder integrar también es decir que estamos ajustando. Profe, ¿por qué no le ¿por qué no le puso dx sobre coseno cuadrado de x? Se supone que el de x, usted nos había dicho Ay, es que que va pasaba a aquí. multiplicar. Ajá, se me pasó una disculpa. El diferencial en x, todos deben de tener diferencial en x. Ahí está, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces, para poder practicar esto de los ajustes, vamos a hacer algunos problemas. El problema que está ahí en el ejemplo de x sobre x raíz de x cuarta menos 9. Ese es un problema que aparece ahí. Vamos a resolverlo. Por ejemplo, yo sé, porque para este tema de ajustes yo ya debo de saber integrar. Integrar de una manera básica, o sea, buscar una u y su derivada.
Yo sé que este tiene la forma, o que pudiera ser. Hay dos sopas. O u es todo x cuarta menos 9, y la derivada pues es 4x cúbica. Y tú dices, bueno, pues x cúbica, ay, no la tengo. Si la pongo y la quito, pues entonces nunca voy a poder integrar de esa forma. Bueno, entonces u de u no me sirve. La otra, parece que tiene la forma de una secante inversa, ¿cierto? Pero si tiene la forma de una secante inversa, vamos a ver si qué es lo que nos falta para poderla resolver. Si u cuadrada es x cuarta, entonces U sería x cuadrado. u sería x cuadrada. ¿Ok? Y la derivada de u es 2x de x. Entonces, ¿qué me falta? Una x de x. No la tengo, tengo de x sobre x. El 2 no importa, como quiera el 2 sale de la integral. Pero aquí necesito una x. A ver, voy a poner esta integral un poquito más afuera. Necesito una x arriba. Y si pongo una x, también pongo una x abajo. Y se supone que la integral que yo debería de tener aquí es derivada de u raíz de u cuadrada menos 1. Esta es la forma de una arcosecante, ¿verdad? O secante inversa, como usted la haya aprendido. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos entonces un medio, x de x es de u entre 2. Un medio de derivada de u, x por x es x cuadrada y x cuadrada es u. ¿Sí lo ven? Raíz de x cuarta, que es u cuadrada menos 9. Y entonces ya tengo la forma de la secante inversa. Aquí era a cuadrada, ¿verdad? Porque para cualquiera. ¿Cuál era la integral? ¿Cuál es la integral de esta? 1 sobre a, secante inversa de u sobre a más c. ¿Y quién es u? X cuadrada. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe, Ahí, sí, mande. en esa entonces, para que nos quede la, o sea, como en la derivada, que nos quedó 2x, nada más es agregarle entonces a la del principio las x arriba y abajo para que podamos tener la de secante inversa. Sí, es ajustar para Ah, poder tener una integral conocida hasta ahorita. ok, gracias. Poner y quitar es como agregar el 1. Por ejemplo, ya voy a borrar este. Espera, maestro, por favor. Por ejemplo, para las personas que ya lo pueden escribir, escriban por favor 2x sobre x cuadrada más 6x más 9. Me dices por favor cuando ya lo pueda borrar. ¿Listo? Sí, ya, gracias. Ujú. Por ejemplo, la integral de 2x sobre x cuadrada más 6x más 9. Y el diferencial en x, ¿verdad? Ok, lo primero que yo tengo que ver es, bueno, u es x cuadrada más 6x más 9. Y la derivada de u es 2x más 6. Y entonces veo qué es lo que tengo. Pues yo tengo 2x.
pero me falta el 6. Y entonces, bueno, lo pongo y lo quito, pero esta forma de poner y quitar es, necesito un 6 arriba, le sumo un 6 y, y le resto 6. Más 6 menos 6. ¿Sí? Para poder tener la integral. 2x más 6 menos 6. La voy a escribir aquí porque de este lado está un poquito amontonada. 2x más 6 menos 6. X cuadrada más 6x más 9 de x. Y luego voy a separar la fracción. Acuérdense que puedes separar la fracción siempre y cuando tengas a entre c más b entre c. Así, sí se puede separar. Y entonces separo la fracción 2x más 6 sobre x cuadrada más 6x más 9 menos, y el diferencial en x, ¿verdad? Menos la integral de 6 sobre x cuadrada más 6x más 9 y el diferencial en x. Luego, nosotros habíamos visto que este tipo de integrales en donde sumabas y restabas te daban o te resultaban un logaritmo y una tangente inversa, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué manera me resulta esto. Bueno, la primera ya la teníamos, de hecho por eso le sumamos 6 y le restamos 6 para poder tener esto. Si u es x cuadrada más 6x más 9, la derivada de u es 2x más 6 por dx. Derivada de u sobre u, y la derivada de u sobre u, la integral de du sobre u, es logaritmo natural de u, y u vale de x cuadrada más 6x más 9. Ya tengo el primero. La segunda, pues no es tan directa. Sí es una tangente inversa, pero tengo que encontrar la forma. ¿Qué forma tiene la tangente inversa? Derivada de u sobre a cuadrada más u cuadrada. Entonces vamos a encontrar esa forma aquí. Hay que completar cuadrados. X cuadrada más 6x más 9. Si u es 6. Bueno, este también es un cuadrado perfecto, ¿no? Sí. Sí. X más 3 al cuadrado. Bueno, sí tenemos completado cuadrados. X más 3 al cuadrado, entonces sería menos integral. La idea es que tengas una tangente inversa. A ver. 6. Bueno, entonces tienes 3. Si es un cuadrado perfecto, es que cuando nosotros hacemos fracciones parciales, pues no tenemos cuadrados perfectos. Tenemos o un logaritmo o una tangente inversa. Pero en este tipo de problemas que estamos ajustando, puedes tener un logaritmo, una tangente inversa o una u al cuadrado, ¿verdad? De x más 3 al cuadrado. Y entonces aquí, pues z es x más 3 y la derivada de z es de x menos 6 integral de derivada de z sobre z cuadrada. Y yo sé que esto es menos 6 z a la menos integral de z a la menos 2 de z a la menos 1 entre menos 1. Entonces nos va a quedar más 6 sobre z. Y z es x más 3. Menos 6, z a la menos 1 entre menos 1. ¿Verdad? Que esto es igual a 6 sobre z. ¿Sí, chicos? Sí.
Muy bien. Profe, ¿no es -6? Menos entre menos es más. Ah, sí, perdón. No hay cuidado. A ver. ¿Cuáles problemas vienen por acá? La integral de x al cubo sobre x cuadrada más 1 derivada de x. Si u es x cuadrada más 1, la derivada pues es 2x, ¿cierto? Derivada de x. X derivada de x la podríamos tener aquí porque x al cubo es x al cubo es x por x cuadrada de x sobre x cuadrada más 1. Este problema se puede resolver de dos formas. X cuadrada es igual a u menos 1 y entonces ya puedes tener todo en funciones de u. X cuadrada es u menos 1 y x de x es de u entre 2. Entonces, x cuadrada es u menos 1, x de x es de u entre 2 y x cuadrada más 1 es u. Un medio integral de u entre u de u menos un medio integral de du sobre u.